¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Espero que todos estén bastante bien. Les saluda el contador público colegiado Luis Hidalgo. Bueno, docente en temas de auditoría y temas contables. Bueno, el día de hoy, junto con el Instituto de NIF, vamos a lanzar este curso práctico que va a ser el concepto del impuesto a las ganancias, que les va a ayudar a ustedes en el proceso de cierre contable tributario que se nos viene, ¿no? Este es un curso que vamos a tomarlo de una manera bastante práctica, con diversas casuísticas que les van a ayudar a ustedes a entender los conceptos de los estimados contables financieros y cuál es su implicancia tributaria en la declaración de renta y obviamente los impuestos corrientes y diferidos que se tienen que calcular. Como parte de agenda, el día de hoy, ¿no? Vamos a tocar temas conceptuales, temas teóricos para que lo puedan tener en consideración de acá en lo que ya vamos a desarrollar el curso práctico que va a ser el día, ¿no? Que se va a aperturar dentro de un par de días. Bueno, como sabrán, el impuesto a las ganancias involucra conceptos de impuesto a las ganancias corrientes e impuestos a las ganancias diferidos. ¿Cuál es su diferencia o cuál es el concepto que los pueda llevar a un concepto distinto? Es que el impuesto a las ganancias corrientes busca a través del resultado generar lo que se le tiene que pagar o tener un escudo fiscal con el fisco, ¿no? Y los impuestos diferidos son los beneficios o las obligaciones gravables que uno va a tener en el tiempo, ¿de acuerdo? Y que no, como dice su palabra, se van a, se van a realizar dentro de un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, la norma contable establece que los procedimientos para poder desarrollar el concepto de los impuestos, tanto corriente o diferido, se utilizan metodologías o modelos. Estas metodologías se basan, uno, para el corriente se basa a través de los resultados y para el impuesto diferido se basa sobre el control de saldos. Uno, porque en el concepto del impuesto a la renta corriente tú vas a elaborar el gasto que va a representar un desembolso de caja a la administración tributaria en base a una conciliación contable con agregados o deducciones temporales o permanentes como consecuencia de algunas neutralizaciones financieras o económicas que la administración tributaria en su afán de agente recaudador busca y obviamente se va a analizar a través del resultado. En cambio, el impuesto a las ganancias diferido, en su afán de determinar activos y pasivos que se presentan dentro del estado de situación financiera, lo que busca es que estos activos o estas obligaciones gravales o deducibles se reconozcan en un estado de situación financiera y su aplicación en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se supone de que estos beneficios activos diferidos deducibles y pasivos gravables se van a reconocer al momento de su realización, que no será en el año corriente, sino en un año posterior. Es por eso que las diferencias. Y ahora, la norma 12 te dice bien textualmente que para el armado de los impuestos diferidos se van a tener que comparar un balance tributario, un balance financiero con un balance tributario, ¿no? Para poder determinar las llamadas diferencias temporarias, ¿de acuerdo? Bueno, el objetivo es entender cómo nacen estas diferencias temporarias, llamados activos y pasivos, gravables o deducibles, que uno lo tiene que reconocer. Entonces, lo importante es centralizar un poco los conceptos para luego plasmarlos en los temas prácticos a través de los desarrollos de diferencias casuísticas que vamos a poder evaluar y ver, ¿no? Eh, Acá hay algunos alcances generales. Todo impuesto que toma la de base la utilidad gravable aplica, retenciones sobre dividendos aplica, contabilización de subvenciones gubernamentales no aplica. El tema de la participación de los trabajadores, acuérdense que esto se basa en norma 19, norma 12, ¿no? Pero para poder determinar la aplicación de la participación de los trabajadores nos tenemos que centrar o evaluar que esto se realizan a través de el cálculo del impuesto a la renta para poder determinar la obligación y el gasto de las participaciones a los trabajadores.
El impuesto a las ganancias, como bien ya lo dijo en la parte introductiva, tiene dos conceptos, ¿no? El impuesto a la renta corriente, que es el gasto a través de los resultados, y el impuesto diferido, que es los activos o pasivos gravables o deducibles, que se van a determinar en base a comparaciones de balance financiero y balance tributario. Estos son algunos conceptos importantes que vamos a tener que definir uno a uno para que se pueda comprender, se pueda entender y lo puedan tener en consideración. Una ganancia contable es el resultado o pérdida antes de deducir el gasto del impuesto a las ganancias. Una ganancia o pérdida fiscal es la ganancia calculada sobre las reglas establecidas por la autoridad fiscal, que se basan en lo que uno va a tributar, liquidar o recuperar, ¿no? El gasto y el ingreso vienen a ser los resultados propiamente, el resultado corriente como el resultado diferido. Profesor, en algunos momentos, cuando yo he visto en algunos estados de resultados, no necesariamente el impuesto a las ganancias puede ser un gasto en el estado de ganancias y pérdidas, no necesariamente, también tú puedes tener un beneficio. Si ese beneficio es como consecuencia de una pérdida tributaria, eso se generará no un gasto, sino un ingreso. Y por tanto, en la última línea del impuesto a las ganancias diferidos se presentarán como impuestos corrientes, ¿ya? Por tanto, por tanto, se considera un beneficio y obviamente podría presentarse un escudo fiscal, ¿ya? El impuesto a la renta corriente siempre va a ser una obligación, pero también puede ser un activo como consecuencia de la pérdida tributaria que se obtiene. Es decir, no vas a tributar si no vas a tener, como tienes una pérdida tributaria, eso se reconocerá como un activo para fines de renta. Los pasivos por impuestos diferidos son obligaciones, ¿ya? Y estas obligaciones se reconocerán a lo largo del tiempo, ¿ya? Para poder reconocer las obligaciones gravables que la compañía tendrá que asumir y liquidarlos en el tiempo. Si ustedes me indican ya algunos ejemplos, un pasivo por impuesto diferido puede ser una capitalización de intereses, costo de financiamiento, diferencias de tasas tributarias, podría ser el concepto de las revaluaciones o el costo atribuido, ¿no? Entre otros conceptos. Cuando la base financiera, ¿no? En cuentas pasivas son mayores que las bases tributarias, te va a generar siempre obligaciones tributarias diferidas. Y los activos por impuestos diferidos vienen a ser todo lo que se va a poder recuperar como consecuencia de agregados fiscales relacionados a conceptos como provisiones de vacaciones, provisiones de pérdida crediticia, provisiones de pérdidas tributarias o créditos tributarios no utilizados que te van a generar conceptos activos, ¿no? De impuestos diferidos que lo vas a reconocer a lo largo del tiempo como deducciones, ¿no? Deducibles, pero no en el periodo que lo determine, sino en futuros periodos. Por eso se llama impuestos diferidos. El concepto de hacerlo a través de una utilización del método del balance, del método del saldo, te permite a ti controlar el saldo y saber en qué momento lo vas a compensar, ¿no? La técnica que la norma 12 te pide que se ejecute, ¿no? Te va a ayudar, los va a ayudar a los usuarios, a los que realizan estos conceptos a poder determinar estos efectos fiscales. El párrafo 5 de la norma 12, que es la que te habla sobre los conceptos de las diferencias temporarias, te define que siempre tienes que comparar un activo y un activo o pasivo financiero con activos y pasivos tributarios, ¿ya? El tabú o el tema que a veces muchas compañías o muchas gerencias
pueden tener o pueden enfocar o su estrés es que a veces no saben cómo realizar un balance tributario o desconocen cómo comparar la base tributaria que se comparará con lo que tú tienes en libros. Por tal motivo, esa consecuencia de esa eh, disyuntiva a veces hacen de que la mayoría de las empresas eviten, ¿no?, el tratamiento de hacer la comparación de la base financiera con la base tributaria y trabajan sobre los resultados. La consecuencia es que si tú omites esta regla, no lo estás haciendo de acuerdo a la norma 12, ¿no?, infringiendo el concepto del método y no controlando el saldo, que posteriormente podría causarte una pequeña o pequeños ajustes contables que posteriormente se van a tener que ejecutar, ¿no? Estos son algunos ejemplos de conceptos de base fiscal, ¿de acuerdo? Eh, que se tienen que tener en consideración, ¿no? Por ejemplo, una maquinaria tiene un valor de 10.000 para efectos contables y tributarios ha deducido 3.000 y el costo remanente será deducido en periodos futuros, ¿no? ¿Esto qué consecuencia tiene? Esto te tiene un concepto de base tributaria mayor que la base contable y te generará un activo diferido. Por otro lado, otro ejemplo clásico en el concepto del activo es que se tenga, ¿no?, un concepto de, ¿ya?, lo que es la mala deuda, y la mala deuda eh, generada por un registro contable financiero distinto al concepto tributario que se tiene que esperar el año que esté totalmente documentado para poder hacerlo comparable. En este caso, tú no comparas el gasto que está reconocido en los resultados, sino se compara la cuenta de evaluación, es decir, la cuenta 19, ¿no? Lo que yo tengo en la contabilidad y lo que tributariamente me va a aceptar la administración tributaria, ¿no? Para este caso, cuando uno realiza, ejecuta impuestos o activos diferidos, ¿no?, es muy importante el control de los saldos, ¿no?, porque sobre los saldos es lo que uno va a trabajar. Y en el concepto de la base tributaria del pasivo, a veces se va a tener conceptos eventuales respecto a la partida, ¿no? Para fines contables, acuérdense que para fines contables todo se rige bajo el concepto de vengado, multas por pagar para fines del concepto de devengado, que a veces no cumple con las condiciones que te dice la administración tributaria, ¿no? Un claro ejemplo es el concepto de las vacaciones, que para efectos de contabilidad tú armas las vacaciones bajo el concepto del devengo y para fines tributarios bajo el concepto del percibido de la caja, ¿no? Esto es lo que te genera esa diferencia, ¿no? Eh, Los activos o impuestos, ¿no? Si yo tengo una obligación, eso será un gasto, se reconocerá como gasto y pasivo dentro del impuesto a la renta corriente. Si yo tuviera una pérdida, un escudo fiscal, un beneficio, eso hace que yo no tenga ninguna diferencia en base de gasto, sino que yo voy a tener un beneficio y un activo y un escudo fiscal que utilizar y eso lo voy a tener que reconocer. Sí es importante que para efectos de contabilidad y normas de financieras contables, lo que se tenga que ejecutar o lo que se tenga que hacer se base en lo que realmente yo tengo y pueda probar de que ese beneficio fiscal se va a realizar, ¿no? Ese beneficio fiscal se ejecuta o se va a realizar a través del concepto, carambas, de un flujo de caja descontado para validar la realización de ese activo. Las diferencias temporales lavables vienen a ser todas las obligaciones que yo tenga que hacer como consecuencia de, de las obligaciones futuras que tenga que remarcar. Y las diferencias temporales deducibles, todos los beneficios fiscales que yo voy a obtener a lo largo del tiempo como consecuencia de
ciertos gastos o desembolsos que no cumplen las condiciones fiscales. Esta es una pequeña matemática, ¿no? Importante entender, ¿no? Si tengo el activo contable mayor que el activo tributario, me genera un pasivo diferido, impuesto a la renta por pagar. Si tengo que el activo contable es menor que el activo tributario, me generará un activo diferido, un impuesto por recuperar. Si el pasivo contable es mayor que el pasivo tributario, me generará un activo diferido, un impuesto a la renta por recuperar. Y un pasivo contable y un pasivo tributario me genera, el pasivo tributario mayor al pasivo contable me genera un pasivo diferido que será un impuesto a la renta por pagar, ¿no? Como bien dije, y ya lo he venido explicando, el impuesto a la renta es la obligación que yo tengo en función a, al resultado líquido neto de los agregados o deducciones que no son aceptados para efectos de renta, ¿no? O a todas las neutralizaciones que me hace la administración tributaria para poder yo obtener el impuesto que voy a liquidar, ¿no? Y obviamente lo que voy a pagar. Ahora, nuevamente repito, eso es bajo un concepto, pero si al final yo tengo una renta tributaria como un beneficio, una pérdida, yo no liquidaré nada y reconoceré ese valor dentro de los activos, ¿no? Generados para mi negocio. Entonces, es muy importante que se tenga en consideración. La contabilización, ¿no? Si obtengo una obligación, será un gasto y un pasivo. Si tengo un impuesto a favor donde no voy a hacer ningún desembolso de plata, reconoceré un activo con su beneficio. Los impuestos diferidos, como bien dije, son activos o pasivos que se originan por diferencias temporales, ¿no? Que se harán en base a comparaciones de saldos entre un activo y un pasivo en el balance general y su base tributaria. Esto es importante que se remarque, ¿no? Que los activos tributarios diferidos, provocados por diferencias temporarias deducibles, impuestos diferidos por pérdidas tributarias, no deben ser reconocidos si es que yo no tengo la certeza que lo voy a recuperar, ¿no? Y en el caso de lo que son los pasivos, esto sí, siempre, la regla es que siempre deben ser reconocidos, ¿no? A diferencia de los activos, que está condicionado a que lo pueda recuperar. En cambio, las obligaciones sí, no deben ser reconocidos los pasivos tributarios por diferencias temporales relacionadas al reconocimiento de un activo o pasivo, que no es una combinación de negocio, o por resultado contable, ni tampoco por resultado tributario. Acá sí es importante tengamos a considerar que cuando tú reconoces un activo o un pasivo por impuesto a las ganancias diferidos, es su registro va en función a la naturaleza del registro. ¿Qué quiere decir? Que se haga en base a ambas. Se haga en base a si yo reconocí un impuesto diferido, una mala deuda aceptando resultados. Cuando yo reconozca su activo por impuesto diferido, lo reconoceré también afectando resultados. Si yo reconozco un pasivo diferido donde la contrapartida fue afectando a patrimonio, esa contrapartida también yo lo afectaré a patrimonio, ¿no? Cuando reconozca el pasivo diferido. Y en el caso de que si yo obtuviera activos o pasivos por impuesto a la ganancia diferidos relacionados a créditos mercantiles por compra de negocios, estos reconocimientos de activos o pasivos diferidos no pasarán ni por resultados ni por otros resultados integrales, sino directamente afectarán a la cuenta tributaria Goodwill, ¿no? Entonces, eso es un poco el resumen, los conceptos teóricos importantes o básicos que hablan sobre el impuesto a las ganancias diferido, que van a ayudarnos a entender cómo es el procedimiento práctico, ¿no? La idea es que se tenga esa confusión teórica para que nosotros podamos desarrollar en el taller
que se va a desarrollar sobre impuestos a la ganancia diferido, donde evaluaremos todos los impactos desde de todas las perspectivas, cómo vamos a reconocer activos y pasivos diferidos, aprender técnicas de reconocimiento, utilizar el concepto que te dice es el método del balance y ejecutarlo en base a lo que te dicen las normas contables, ¿no? Este taller práctico se desarrollará en los próximos días. Los invito a que puedan inscribirse, donde yo voy a poner todos los puntos de la experiencia contable que he venido y tratándoles de llevar muchas casuísticas que creo que considero yo, les va a servir de mucha ayuda ya ahora que estamos en el proceso de cierre contable para sus declaraciones de renta de fin de año. Los espero y que tengan un lindo día. Gracias.